Buenos días, mi nombre es Marigracia Lara, alumna de la sección 9 del segundo año. En este video vamos a hablar un poco sobre el abdomen agudo. Primeramente vamos a hablar sobre la localización del abdomen. El abdomen, como todos sabemos, forma parte del cuerpo del ser humano. Este lo podemos encontrar en la cara inferior del tórax y en la cara superior de la pelvis y las extremidades inferiores. Cuando hablamos de un abdomen es muy importante saber los cuadrantes y sus órganos. En el cuadrante superior derecho vamos a encontrar el esófago, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. En el cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar el intestino grueso y el estómago. En el cuadrante inferior derecho el apéndice y en el cuadrante inferior izquierdo el intestino delgado. ¿Qué conocemos como un abdomen agudo? Un abdomen agudo son signos y síntomas asociados en la cavidad abdominal que pueden ser preocupantes para el médico tratante, ya que esto puede requerir cirugía. Tenemos que saber que el abdomen agudo suele dividirse en dos: abdomen agudo médico y abdomen agudo quirúrgico. Primeramente vamos a hablar sobre el abdomen agudo médico. El abdomen agudo médico se define como un síndrome clínico de condiciones patológicas en la cavidad abdominal. Esto suele cursar con dolor, con menos de una semana de evolución y puede tratarse correctamente con un perfecto tratamiento. En su fisiopatología tenemos que saber que el dolor abdominal lo vamos a dividir en tres: dolor visceral, dolor somático y dolor referido. En el dolor visceral se origina por la estimulación del peritoneo visceral, que es transmitido a través de los receptores de la vía simpática de las atlas dorsales de la médula. Cuando hablamos del dolor referido, esto quiere decir que se originan principalmente en estructuras viscerales y musculares. Cuando hablamos de un dolor somático, se origina por el estímulo del peritoneo parietal, de la raíz del mesenterio y de la pared abdominal. Luego de ello tenemos los mecanismos de dolor abdominal. ¿Qué es esto? Tenemos que saber que vamos a encontrar tres principales, que son inflamación, obstrucción y también podemos encontrar trastornos vasculares. En la inflamación tenemos que saber que esto cursa con dolor y la localización es muy fácil de verificar, ya que es donde el paciente nos quiere aportar su dolencia. Cuando hablamos de por obstrucción, tenemos que saber que esto suele cursar con un dolor espasmódico y suele ser por una obstrucción del intestino delgado. Luego ya tenemos los trastornos vasculares. Aquí tenemos que saber que esto puede ser por la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal. Vamos con las causas. Tenemos principales causas como lo son la patología intestinal, que podemos encontrar tuberculosis, podemos encontrar enfermedades inflamatorias, así como patología gastroduodenal, que es otra, podemos encontrar gastritis. Otra que podemos encontrar son patologías hepáticas, como lo son hepatitis viral aguda, hepatitis tóxicas. Podemos también encontrar patologías pancreáticas, podemos encontrar pancreatitis mesentérica y así sucesivamente. Son distintas causas que podemos encontrar en el abdomen agudo médico. Luego de esto tenemos las causas extraabdominales. Por lo menos tenemos que saber que esto ya no es directamente en la cavidad abdominal. Esto por lo menos en el tórax podemos encontrar neumonía, neumotórax y así sucesivamente. Diferentes patologías que podemos encontrar claramente dependiendo del área afectada. Luego de ello tenemos las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas vamos a ampliar otra vez los mecanismos del dolor abdominal, como pueden ser por inflamación, obstrucción y trastornos vasculares, como lo mencioné anteriormente. En los ancianos suelen cursar con fiebre alta y también suelen cursar con escalofríos y otras manifestaciones clínicas. Luego de eso tenemos que realizar un examen físico. ¿Para qué? Para ver si no hay ningún tipo de lesión. En el diagnóstico principalmente vamos a necesitar exámenes de laboratorio, como un hemograma, un coagulograma. También vamos a necesitar rayos X. ¿Cuáles rayos X? Como rayos X de tórax y rayos X de abdomen simple. Cuando vamos a hablar a continuación del abdomen agudo quirúrgico, tenemos que saber que es una dolencia en la cavidad abdominal entre 7 y 24 días de evolución. Suele aparecer con un dolor brusco y no sabemos con determinado dónde se encuentra localizado. Vamos con su clasificación. Tenemos que saber que existen diferentes clasificaciones. Aquí en el abdomen agudo quirúrgico puede ser perforativo, puede ser hemorrágico, puede ser inflamatorio, así sucesivamente. En la pantalla les voy a dejar qué tipo de clasificación existe.
Claramente esto va a depender y en cada una de estas clasificaciones vamos a encontrar distintas patologías. Por lo menos en el hemorrágico podemos encontrar una ruptura abdominal, una ruptura aórtica abdominal. También podemos encontrar diferentes patologías, como les dije, dependiendo de la clasificación. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas es muy importante saber que la principal que vamos a notar es el síntoma que el paciente nos va a querer transmitir. Para esto es muy importante saber los cuadrantes. ¿Cuáles son esos cuadrantes? A continuación les dejo una imagen en donde les voy a explicar qué es cada uno. Como podemos observar en la imagen, podemos encontrar el epigastrio, el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda e hipogastro. En cada una, como pueden notar, vamos a notar diferentes patologías que vamos a mencionar o nombrar, que puede ser en el hipogastro, hepatitis temprana, obstrucción del intestino delgado, úlcera perforada, infarto intestinal. El hipocondrio derecho podemos encontrar colititis aguda, úlcera perforada, apendicitis subhepática. En el hipocondrio izquierdo, absceso subfrenético, ruptura espínica y vólvulo decimoide. En la fosa ilíaca derecha, apendicitis, úlcera perforada, quistes de ovarios torcidos, colititis filtrante, embarazo ectópico. En la fosa ilíaca izquierda, diverticulitis, quistes de ovarios torcidos, embarazo ectópico. Y en el hipogastro, quistes de ovarios torcidos, apendicitis e infarto intestinal. Es muy importante saber esto, ya que esto va a depender del cuadrante afectado. Tenemos que saber que su radiación principal comienza en el hipogastrio y llega hasta la fosa ilíaca derecha. Tenemos que preguntarle la intensidad al paciente, cómo se siente, ya esto va a depender de 3 fases, como son normal, severa o aguda. También puede ser el carácter, si puede ser por ardor, por cólico. Y es muy importante saber la calidad. ¿Qué vamos a mencionar aquí? Tenemos que saber que las personas con un abdomen agudo son muy propensas a padecer de pancreatitis aguda severa. Vamos con los síntomas asociados. En los síntomas asociados vamos a encontrar fiebre, vómito, anorexia. Luego de ello tenemos que saber que encontrar como tal los síntomas en la cavidad abdominal es muy difícil y se necesita experiencia. Vamos con el diagnóstico. En el diagnóstico vamos a necesitar estudios de laboratorio, como cuál, hemograma, entre otros. También vamos a necesitar ecografía y radiografía. Luego de ello vamos con el tratamiento. Con el tratamiento se va a necesitar antibióticos, claramente esto va a depender del diagnóstico de esta patología. También una sonda y gastroenterópica, como dice aquí. Luego de esto tenemos que saber que existe una obstrucción o un abdomen agudo severo cuando existe una obstrucción a nivel del tubo digestivo y una hepatitis generalizada. Nos vemos en el próximo video.